Nunca creí en las experiencias cercanas a la muerte. Para mí, siempre eran solo historias, exageraciones o gritos desesperados de atención. Me consideraba una persona racional, basada en la lógica y la razón. Pero lo que me ocurrió cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Stephanie y nací y crecí en Guatemala. Durante 34 años estuve segura de quién era y de lo que creía. Me enorgullecía de ser independiente, de voluntad fuerte y autosuficiente. Desde niña, había aprendido que confiar en los demás era un error. Mi madre, una mujer endurecida por las traiciones de la vida, me enseñó que no se podía confiar en los hombres. Llevé esa creencia conmigo, usándola como armadura contra el mundo. Cuando tenía 16 años, me di cuenta de que no me atraían los chicos. Me interesaban más las chicas. Acepté esta verdad sobre mí misma y construí una identidad que reforzaba mi independencia. Nunca vi la necesidad de un hombre en mi vida, ni emocional ni físicamente de ninguna manera. Si algo se rompía en mi casa, lo arreglaba. Si necesitaba cargar algo pesado, lo hacía yo misma. Esa autosuficiencia se convirtió en una fuente de orgullo, hasta que una noche se convirtió en mi perdición. Estaba sola en casa como siempre, cuando se fundió la bombilla del porche. Sin dudarlo, cogí una escalera y subí para cambiarla. Era algo que había hecho incontables veces antes, pero esa noche fue diferente. Al estirar el brazo para poner la nueva bombilla, perdí el equilibrio. Se me resbaló el pie, y antes de poder reaccionar, me caí. Lo último que recuerdo fue el impacto, dolor, un fuerte zumbido en los oídos y, después, silencio. Todo se volvió negro. No había dolor, ni sonido, ni sensación alguna. Sentí como si me hubieran sacado de la existencia. Entonces, de repente, volví, pero no en mi cuerpo. Me vi tirada en el suelo, inmóvil. Fue una imagen que me provocó una onda expansiva. Mi cuerpo estaba allí, pero yo estaba en otro lugar. Intenté moverme, extender la mano, tocar algo sólido, pero mis manos lo atravesaron todo. El pánico se apoderó de mí. ¿Qué me estaba pasando? Antes de que pudiera procesarlo, escuché pasos. Mi vecino, Carlos, había escuchado el estruendo y corría hacia mi casa. Vi cómo me encontraba, su rostro lleno de sorpresa y miedo. Gritó mi nombre, me sacudió los hombros, pero no respondí. Tomó mi pulso y luego agarró su teléfono. Todo estaba sucediendo frente a mí, pero yo no tenía control sobre nada. Unos momentos después, me estaban subiendo a una ambulancia. Vi a los paramédicos trabajando frenéticamente, tratando de reanimarme. Vi mi propio rostro sin vida, mi cuerpo completamente inmóvil. No parecía real. Entonces, cuando llegamos al hospital, sucedió algo aún más aterrador. Sentí una fuerza que me empujaba hacia arriba. Ya no estaba en la ambulancia. Flotaba sobre ella y luego sobre el hospital. El mundo que había debajo se hacía más pequeño a medida que la oscuridad me rodeaba. Pero no era una oscuridad común y corriente, sino un vacío tan completo que parecía estar vivo. Y en ese vacío, no estaba solo. Al principio, oí susurros. Luego, esos susurros se convirtieron en voces. Hablaban de mí. Ella nunca creyó. Decían, siempre rechazó la verdad. Sus palabras me hicieron estremecer. ¿Quiénes eran? ¿Dónde estaba yo? Intenté hablar, pero no salía ningún sonido. Intenté moverme, pero no había nada hacia dónde moverme. Estaba ingrávida, flotando en ese vacío infinito, completamente a su merced. El miedo se apoderó de mí como nunca antes. Y entonces, lo vi. Una luz, distante al principio, pero cada vez más cercana. Esa luz llevaba algo consigo, algo que no podía describir en ese momento. Una presencia, un poder. Y mientras se acercaba, todo lo que alguna vez había creído sobre la vida y la muerte estaba a punto de hacerse añicos. La luz no se parecía a nada que hubiera visto antes. No era solo brillante, estaba viva. Latía, irradiando un calor que podía sentir incluso en mi estado incorpóreo. No era como el sol, áspero y cegador. En cambio, era una invitación. Me atraía hacia él. Y sin embargo, a medida que me acercaba, el miedo me agarraba el pecho. No estaba lista. No entendía lo que estaba sucediendo, pero no había forma de resistirlo.
El vacío que me había mantenido en silencio hace unos momentos ahora se estaba desvaneciendo, tragado por esta presencia abrumadora. A medida que me acercaba a la luz, las voces de la oscuridad se alejaban, pero sus palabras resonaban en mi mente. Ella nunca creía, siempre rechazaba la verdad. Una fría comprensión me invadió. Había pasado toda mi vida segura de que ese momento nunca llegaría, de que la muerte era simplemente el final. Pero ahora, allí estaba, frente a algo más grande de lo que podía comprender. El peso de esa verdad me oprimía. Si me había equivocado en esto, ¿en qué más me había equivocado? Entonces, sucedió algo aún más inesperado. La luz empezó a tomar forma. Al principio, era solo una silueta vaga, apenas distinguible del resplandor que la rodeaba. Pero a medida que me acercaba, los detalles se hicieron más claros. Una figura estaba frente a mí, brillando con una intensidad que desafiaba toda explicación. Se me quedó la respiración, o lo que quedaba de ella, atascada en la garganta. Sabía quién era antes incluso de verlo por completo. Jesús. Cada parte de mí quería negarlo, decirme a mí misma que mi mente estaba inventando ese momento, que era solo una alucinación. Pero en el fondo, sabía la verdad. Esto era real. Más real que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. Y esa comprensión me llenó de asombro y temor a la vez. Porque si él era real, entonces todo lo que yo había ignorado, todo lo que había rechazado, también era real. Quería correr, esconderme, escapar de su mirada, pero no había ningún lugar a donde ir. Estaba suspendida en ese espacio infinito, completamente expuesta. Mi vida entera pasó ante mí, no solo los acontecimientos, sino también las emociones, las decisiones, las creencias que me habían formado. Y parada ante él, me sentí más pequeña que nunca. No porque me hiciera sentir indigna, sino porque, por primera vez, me vi verdaderamente a mí misma. Entonces, él habló. Su voz no era como las voces de la oscuridad. No era una voz condenatoria. No estaba llena de acusaciones. Era firme, profunda, llena de algo que yo todavía no podía entender. Stephanie, dijo, y el sonido de mi nombre saliendo de sus labios me provocó un escalofrío. Siempre has sido mía. Algo dentro de mí se rompió. Había pasado mi vida convenciéndome de que yo tenía el control, de que no necesitaba a nadie, de que había construido mi propio camino. Pero allí, en su presencia, vi la verdad. Nunca había estado sola. Incluso en mi rechazo, incluso en mi certeza, él había estado allí, observando, esperando, y ahora no tenía otra opción que enfrentarlo. Me quedé paralizada frente a él, con la mente llena de preguntas que no podía expresar. Su presencia era abrumadora, no de una manera que me aplastara, sino de una manera que me exponía. Todas las defensas que había construido, todos los muros que había construido para mantener a la gente fuera, no tenían sentido allí. Ante él, yo no era fuerte, no era independiente, yo era simplemente yo. Y por primera vez, no estaba segura de si eso era suficiente. Él dio un paso hacia adelante y yo retrocedí instintivamente, aunque no había suelo debajo de mí. Sus ojos tenían algo que no podía definir. No me acusaban, pero lo veían todo. Cada decisión, cada error, cada vez que le había dado la espalda a la fe, al amor, a la idea de que había algo más grande que yo. Y sin embargo, no había ira, solo conocimiento. Quería hablar, pero mi voz no funcionaba en ese momento. No necesitaba palabras. Él ya sabía lo que quería preguntar. La vergüenza dentro de mí ardía más que cualquier fuego. Había pasado mi vida rechazando este momento, negando que algo de esto pudiera ser real. Pero ahora, con él de pie frente a mí, no podía huir de la verdad. Él siempre había estado allí, incluso cuando lo ignoraba, incluso cuando me negaba a verlo. Una ola de emoción me invadió. Quería llorar, pero no sabía si aún podía. El peso de mi vida me oprimía. No solo las decisiones que había tomado, sino las que me había negado a tomar. Los momentos en que lo había dejado afuera. Las veces en que había elegido mi orgullo en lugar de la gracia. Había vivido mi vida convencida de que no necesitaba salvación.
Pero aquí, en este momento, nunca me había sentido más necesitada de misericordia. Su voz me llegó de nuevo, firme e inquebrantable. Has llevado una carga que nunca te correspondió. Las palabras me atravesaron, crudas y reales. Había pasado años construyendo mi identidad sobre el dolor, la ira, la creencia de que tenía que luchar para sobrevivir. Pero, ¿y si la supervivencia no estaba destinada a ser una batalla? ¿Y si había pasado todo este tiempo cargando con algo que nunca debí sostener? Las lágrimas, reales o no, brotaron de mi interior. Siempre había creído que era fuerte porque no dependía de nadie. Pero ahora, de pie ante él, entendí la verdad. No era fuerte, solo tenía miedo. Miedo de que me lastimaran, miedo de que me abandonaran, miedo de confiar en algo más allá de mí. Pero aquí, en presencia de aquel que me conocía mejor que yo misma, esos miedos se sentían pequeños. No tenía control sobre lo que me pasaba. No quedaban muros tras los cuales esconderme. Y en ese momento aterrador y humillante, me di cuenta de algo. Tal vez nunca había tenido el control. Tal vez toda la fuerza a la que me había aferrado era solo una ilusión. Y tal vez, solo tal vez, dejarse llevar no era una debilidad. Tal vez era el primer paso real hacia la libertad. El silencio entre nosotros no era vacío. Tenía un peso, un significado, una profundidad que no podía explicar. Nunca había sentido el silencio de esta manera, tan pleno, tan vivo, tan absolutamente ineludible. Y sin embargo, por primera vez, no le tenía miedo. Durante años, había llenado mi vida de ruido, distracciones, cualquier cosa para evitar momentos como ese. Pero aquí, en este silencio, encontré algo que nunca había esperado. Encontré claridad. Había pasado mi vida huyendo de la idea de la fe, de la idea de que había algo más allá de lo que podía ver y tocar. Me había convencido de que la fe era para los débiles, para aquellos que necesitaban una muleta para darle sentido a la vida. Pero ahora, de pie ante aquel a quien había negado, vi que yo había sido la ciega. La fe no era debilidad, era coraje, y había tenido demasiado miedo para verlo. Sus ojos nunca se apartaron de los míos. No había juicio en ellos, ni decepción. Solo una invitación, una pregunta que había evitado toda mi vida. ¿Confiarás en mí? La simplicidad de su pregunta me sacudió. No era una exigencia, no era una orden, era una elección. Una que siempre había estado en mis manos. Quería decir que sí. Quería rendirme, caer en su presencia y dejar que me consumiera. Pero algo dentro de mí todavía dudaba. La parte de mí que había pasado años construyendo muros, protegiéndome del dolor, de la confianza, de la esperanza. La parte de mí que susurraba, ¿y si me equivocaba? ¿Y si rendirme significaba perderme a mí misma? Había pasado toda mi vida definiéndome por aquello a lo que me oponía, a la debilidad, a la dependencia, a las creencias. Pero, ¿qué defendía? ¿Qué defendía? En ese momento, frente a la única verdad que importaba, me di cuenta de que no tenía respuesta. Porque sin mi ira, sin mi miedo, sin mi orgullo, ¿quién era yo? Su voz irrumpió en mis pensamientos. Te conozco. Las palabras eran tan simples, tan innegables, que no dejaban lugar a discusión. Quise resistirme, pero no pude, porque en el fondo, sabía que era verdad. Él me conocía. A mí yo real. No solo a la versión que había construido para protegerme. No solo a la máscara fuerte e independiente que usaba. Él veía todo. El dolor, la duda, la soledad que nunca le había admitido a nadie. Y aún así me llamaba suya. Algo dentro de mí se quebró. Había pasado tanto tiempo luchando, tanto tiempo rechazando cualquier cosa que se sintiera como una rendición. Pero aquí, ahora, estaba empezando a entender. La rendición no era darse por vencida, no era perder, era elegir. Y por primera vez en mi vida, estaba lista para elegir. Sentí que el peso de mi pasado me aplastaba, no porque él me lo reprochara, sino porque, por primera vez, lo veía con claridad. Cada decisión, cada momento en que me había alejado, cada vez que me había negado a escuchar, todo volvía a inundarme, arrasándome como una marea de la que no podía escapar. Y sin embargo, debajo del dolor,
Había algo más, un susurro de esperanza. Siempre había creído que si había un Dios, Él no querría tener nada que ver conmigo, que mis decisiones, mis errores, me habían alejado demasiado. Pero estando allí, frente a frente con la verdad que había ignorado durante tanto tiempo, vi lo equivocada que había estado. No había distancia demasiado grande, ningún error demasiado grave. Él nunca se había alejado de mí. Yo había sido la que había huido. Y ahora tenía que tomar una decisión. Su voz me llegó de nuevo, firme y paciente. Ya no tienes que cargar con esto. Las palabras atravesaron el miedo, la duda. No me estaba pidiendo que me arreglara. No estaba esperando que demostrara mi valía. Simplemente me estaba ofreciendo lo que siempre había sido mío. Gracia, amor, redención. Mi corazón latía con fuerza. ¿Podría ser realmente tan sencillo? ¿Podría soltar todo aquello a lo que me había aferrado durante tanto tiempo? La ira, el resentimiento, el miedo a confiar en algo más grande que yo. Había pasado mi vida creyendo que tenía que ser fuerte, que tenía que hacerlo todo sola. Pero tal vez la verdadera fuerza no estuviera en aferrarse. Tal vez estuviera en dejarse ir. Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos, pero esta vez no eran de miedo ni de vergüenza, sino de otra cosa, de alivio, porque en ese momento supe la verdad. No estaba sola. Nunca había estado sola, y ya no tenía que luchar más. Lentamente, con cautela, levanté la cabeza y me encontré con su mirada, y al hacerlo, sentí el primer destello de algo que nunca me había permitido sentir: esperanza. No del tipo que había descartado antes, del tipo que se sentía frágil, como si pudiera romperse. No, esto era algo más fuerte, algo real, y por primera vez, estaba lista para aceptarlo. En el momento en que levanté la cabeza, algo cambió. No era visible, pero lo sentí en cada parte de mí. Un peso que había estado presionándome durante años de repente se volvió más ligero. No se había ido. Todavía no. Pero por primera vez, me di cuenta de que no tenía que llevarlo sola. Él había estado esperando esto. Esperando que finalmente lo mirara. Que lo viera como realmente era. No una figura distante. No un mito o una historia. Sino real. Presente. Aquí. Había pasado toda mi vida creyendo que el amor era condicional, que la confianza era una debilidad, que para sobrevivir no tenía que depender de nadie más que de mí misma. Y sin embargo, al estar ante él, vi cuán vacía me había dejado esa creencia. Había construido mi vida en torno a la independencia, en torno a demostrar que no necesitaba a nadie. Pero la verdad era que había estado ansiosa por algo más profundo, algo real. Algo que me había negado a mí misma por miedo. Sus ojos nunca se apartaron de mí. No contenían ninguna acusación ni decepción. Solo comprensión. Solo amor. Y ese amor no se parecía a nada que yo hubiera conocido antes. No se lo había ganado. No se lo había dado a cambio de un buen comportamiento o de cumplir con las expectativas. Simplemente era. Siempre lo había sido. Incluso cuando no creía en él. Incluso cuando había rechazado la idea misma de él, él me había amado de todos modos. Sentí que algo se agitaba en mi interior, algo profundo y no expresado, un anhelo que había enterrado bajo años de certeza, de desafío. Había pasado tanto tiempo luchando contra lo que no creía que nunca me había permitido buscar verdaderamente lo que era real. Y ahora, allí estaba, de pie frente a mí, ofreciéndose libremente. No porque lo mereciera, no porque hubiera hecho algo para ganármelo, sino porque así era él. La idea me aterrorizaba. Si aceptaba esto, si me permitía creerlo, todo cambiaría. ¿Quién sería yo sin la identidad que había construido? Sin la armadura que me había envuelto durante tanto tiempo. ¿Me reconocería siquiera a mí misma? Pero otro pensamiento se abrió paso a través del miedo. ¿Quién había sido yo antes de todo esto? ¿Quién estaba destinada a ser? Durante mucho tiempo creí que rendirse era una debilidad, que la fe era ciega, pero al mirarlo a él vi la verdad. La rendición no era darse por vencido, era dar un paso hacia algo más grande, algo que siempre me había estado esperando. Y la fe no era ceguera, era finalmente ver por primera vez. Respiré hondo.
o al menos eso creí. En ese lugar, no estaba segura de si el aliento existía o no, pero sentí el movimiento, el cambio, la decisión que se estaba formando en mi interior. Estaba cansada de luchar, cansada de llevar el peso de mi propia rebeldía. Y tal vez, solo tal vez, era hora de dejarlo ir. En el momento en que decidí dejar de resistirme, todo a mi alrededor cambió. No fue repentino ni violento, fue sutil, como un velo que se levanta. El aire que nos rodeaba parecía más brillante, más cálido, aunque no había sol, ni cielo, nada familiar con lo que compararlo. Fue como si, en ese instante, hubiera entrado en algo que había estado ciego todo el tiempo. Él dio un paso más cerca, y esta vez, yo no me moví. El miedo que me había estado agarrando tan fuerte seguía ahí, pero ahora era diferente. No era el miedo a equivocarme o a perderme a mí misma. Era el miedo a entrar en algo tan vasto, tan ilimitado, que no podía comprenderlo. Pero incluso ese miedo estaba empezando a desvanecerse, porque cuanto más estaba en su presencia, más entendía. Nunca había sido más yo misma que en ese momento. Durante años me había convencido de que sabía quién era, de que mis creencias, mis decisiones y mi identidad eran sólidas e inquebrantables. Pero ahora, ante la verdad, me di cuenta de lo frágil que había sido todo. Había construido mi vida sobre una base de dolor, de ira y de miedo disfrazados de fortaleza. Y ahora, esa base se estaba desmoronando. Pero lo extraño era que ya no tenía miedo de eso. No tenía miedo de perder lo que había sido, porque estaba empezando a entender que había estado perdida todo el tiempo. Y en ese momento, me estaban encontrando. No por la fuerza, no por exigencia, sino por amor. Extendió la mano. Fue el gesto más simple, pero tenía más significado que cualquier otra cosa que yo hubiera experimentado. La miré fijamente, dudando. No porque no quisiera tomarla, sino porque sabía que, una vez que lo hiciera, no habría vuelta atrás. No era solo un momento. Era una elección que daría forma al resto de mi vida. Respiré otra vez para tranquilizarme y luego, lentamente, levanté mi propia mano. En el instante en que nuestros dedos se tocaron, una calidez me inundó. No como fuego, no como calor, sino algo más profundo. Era paz, era pertenencia. Era la respuesta que había estado buscando sin siquiera saberlo. Y en ese momento supe que yo era suya. Y siempre lo había sido. El momento se prolongó entre nosotros, lleno de algo más allá de las palabras. Había pasado toda mi vida buscando el control, aferrándome a la independencia como si fuera mi única tabla de salvación. Pero ahora, de pie allí, vi la verdad. Nunca había tenido el control. Me había estado aferrando a una ilusión, convenciéndome de que era fuerte porque no tenía a nadie en quien confiar. Pero la verdadera fuerza no era el aislamiento, no era la autosuficiencia, era la confianza. Y nunca había confiado en nadie, no del todo, ni siquiera en mí misma. Lo miré a los ojos, buscando algo que no podía definir. ¿Estaba esperando permiso? ¿Algo que me tranquilizara? ¿Algún tipo de confirmación final de que no estaba cometiendo un error? Pero él no dijo nada. Simplemente sostuvo mi mirada. Firme, firme, paciente. Me estaba dejando elegir. Siempre me había dejado elegir. Pensé en todo aquello en torno a lo cual había construido mi vida. Las creencias a las que me había aferrado tan fervientemente. La forma en que había justificado mi ira, mi dolor, mi miedo. Si aceptaba esto, si lo aceptaba a él, ¿qué significaría para todo lo que había sido antes? ¿Podría realmente dejarlo todo ir? Pero la respuesta ya estaba allí, esperando bajo mi vacilación. No me estaba perdiendo a mí misma. Finalmente estaba dando un paso hacia la persona que siempre había querido ser. Las piezas de mi vida que se habían sentido tan desconectadas, tan fragmentadas, finalmente se estaban uniendo. Y el peso que había llevado durante tanto tiempo, la carga de tratar de definirme a mí misma en mis propios términos, finalmente se estaba levantando. Asentí lentamente. Fue un movimiento pequeño, pero en ese momento, sentí que era lo más importante que había hecho en mi vida. Su expresión no cambió, pero sentí que algo se movía en el aire que nos rodeaba. No era alivio ni celebración, sino certeza.
como si ese hubiera sido siempre el camino que debía seguir. Su voz rompió el silencio, suave pero firme. Entonces ven. Y sin dudarlo, lo hice. En el momento en que me acerqué a él, sentí que el mundo cambiaba a mi alrededor. La oscuridad que una vez me había tenido prisionera había desaparecido. El peso de mi pasado, los miedos que me habían encadenado, las dudas que me habían impedido ver la verdad, todo se estaba desvaneciendo. Estaba dando un paso hacia algo nuevo, algo desconocido, pero por primera vez, no tenía miedo. Había pasado mi vida convencida de que la fe era ciega, que la rendición era una debilidad, pero ahora veía la verdad. La fe no consistía en cerrar los ojos y esperar que todo saliera bien, sino en abrirlos a lo que había estado ahí desde el principio. Y la rendición no consistía en darse por vencido, sino en dar un paso hacia algo más grande. Me acerqué a él, y él me atrajo hacia adelante. Y mientras lo hacía, sentí que algo dentro de mí cambiaba. No fue una transformación dramática, algo que no pudiera expresar con palabras. Fue algo más tranquilo, más profundo. Un conocimiento, una certeza que nunca antes había tenido. Había pasado mi vida buscando respuestas, luchando contra la idea de algo más grande que yo. Pero ahora, había encontrado lo que ni siquiera sabía que había estado buscando. Estaba en casa. En el momento en que di ese paso, sentí como si todo el universo hubiera cambiado a mi alrededor. No fue el tipo de cambio que se produce con proclamaciones en voz alta o revelaciones repentinas. Fue más profundo que eso, más silencioso. Fue el tipo de cambio que se instala en tu alma sin esfuerzo, como si hubiera estado esperando todo el tiempo. Me había resistido durante tanto tiempo, convencida de que rendirme significaba perderme a mí misma. Pero en ese momento, vi lo equivocada que había estado. No estaba perdiendo nada, estaba ganando todo. El mundo que había construido para mí, la identidad a la que me había aferrado, la independencia que había venerado, todo había sido muros que me impedían alcanzar lo que realmente estaba destinada a ser. Había pasado años fortificándolos, asegurándome de que nadie pudiera acercarse demasiado, asegurándome de que nunca tuviera que depender de nada ni de nadie. Pero ahora, parada allí, veía esos muros como lo que realmente eran. No eran fuerza, eran miedo. Y el miedo no tenía cabida aquí. Sentí su presencia a mi alrededor, firme e inquebrantable. No me estaba obligando a seguir adelante. No me estaba empujando a hacer algo para lo que no estaba preparada. Simplemente estaba allí, esperando, sosteniendo el espacio para que yo entrara plenamente en lo que siempre había sido mío. Nunca me habían quitado la elección. Siempre había sido mía la que debía tomar. Di otro paso, y luego otro. Cada movimiento me hacía sentir como si me deshiciera de algo que había llevado encima durante demasiado tiempo. El peso de mi pasado, las mentiras que me había dicho a mí misma, la idea de que tenía que resolver todo por mi cuenta. Todo empezó a desaparecer. Por primera vez en mi vida, no estaba intentando controlar lo que vendría después. No estaba planeando, calculando, asegurándome de tener una ruta de escape. Simplemente estaba presente. Y por primera vez, eso fue suficiente. Mientras caminaba hacia adelante, los recuerdos inundaron mi mente. No de una manera caótica ni abrumadora, sino con una claridad que nunca antes había experimentado. Recordé momentos de mi infancia, momentos en los que había tenido miedo, momentos en los que me había sentido sola, momentos en los que me había convencido de que no tenía a nadie en quien confiar. Pero ahora, al mirar atrás, vi algo que nunca antes había notado. Nunca había estado realmente solo. Incluso en los momentos en que pensé que nadie me estaba mirando, él había estado allí. Las palabras de aliento silenciosas, los consuelos inexplicables, los momentos en que debería haberme derrumbado pero de alguna manera encontré la fuerza para seguir adelante, no eran coincidencias, eran evidencias. Había pasado mi vida buscando pruebas de que él no existía, de que la fe era solo una muleta para quienes necesitaban algo a lo que aferrarse. Pero había estado buscando en los lugares equivocados. La prueba siempre había estado en las cosas pequeñas, los momentos de gracia, las ocasiones en que me habían perdonado cuando no debía haberlo hecho, el amor que había estado esperándome,
incluso cuando me negaba a verlo. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no eran de dolor, sino de darme cuenta de que había perdido tanto tiempo huyendo de algo que nunca me había perseguido. Él nunca se había impuesto en mi vida. Nunca me había exigido fe. Simplemente había esperado, pacientemente, en silencio, sabiendo que un día volvería. Y ahora, aquí estaba yo. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me invadieran. Las heridas de mi pasado, el dolor que había albergado durante tanto tiempo, el miedo que había impulsado tantas de mis decisiones. Todo estaba allí, pero ya no me controlaba, ya no me definía. Por primera vez, era libre. Abrí los ojos, esperando seguir en el mismo lugar, pero todo había cambiado. El espacio a mi alrededor ya no estaba vacío, estaba lleno de luz, no de una luz dura y cegadora, sino de una calidez que me rodeaba, me abrazaba. Me sentí como si estuviera entrando en algo familiar, algo que siempre había conocido, pero que de alguna manera había olvidado. Me di la vuelta por un momento y miré hacia el lugar de donde había venido. La oscuridad que una vez me había rodeado todavía estaba allí, pero ya no parecía tener poder sobre mí. Me había pasado la vida temiéndola, creyendo que era todo lo que había, pero ahora la veía como lo que realmente era, una ausencia, no una fuerza. Solo me había retenido porque yo se lo había permitido. Y ahora, lo estaba dejando ir. Él seguía allí, observándome, esperando. No se había movido, no había cambiado. Lo único que había cambiado era yo. Tomé aire para tranquilizarme. Y entonces, con una certeza que nunca antes había tenido, me giré completamente hacia la luz y di un paso adelante. Cada paso que daba se sentía más ligero, como si me estuviera deshaciendo de años de peso que nunca me había dado cuenta de que llevaba encima. Los miedos que me habían formado, las dudas que habían dictado mis decisiones, la ira que me había alimentado, todo estaba perdiendo su control. Había pasado tanto tiempo creyendo que esas cosas me hacían fuerte, pero ahora, con cada paso que daba hacia él, las veía como lo que realmente eran, cadenas, y por primera vez, estaba caminando libre. La luz que me rodeaba se hizo más cálida, envolviéndome como algo tangible. No era solo brillo, era presencia, era amor. Un amor que siempre había estado allí, esperando a que me diera la vuelta y lo viera. Había luchado con todas mis fuerzas contra la idea de rendirme, convencida de que eso significaba renunciar al control. Pero ahora lo entendía. Rendirse no era perder, era encontrar. Era entrar en lo que siempre había estado destinado para mí. Pensé en todos los años que había pasado huyendo, en todas las formas en que había intentado llenar el vacío, demostrarme a mí misma y al mundo que no necesitaba a nadie. Pero la verdad era que había estado buscando todo el tiempo. Simplemente no sabía qué estaba buscando. Había estado buscando en los lugares equivocados, tratando de silenciar un hambre que no podía satisfacerse con nada más que esto. Disminuí la velocidad y de repente me di cuenta de lo lejos que había llegado. La oscuridad había desaparecido. El peso de mi pasado ya no me atenazaba. Me sentí más ligera, más fuerte, como si por primera vez me encontrara en quien realmente era, en quien siempre había estado destinada a ser. Él estaba de pie frente a mí, esperando. No había urgencia en él, ni impaciencia, solo una presencia firme e inquebrantable. Un recordatorio de que él siempre había estado aquí, incluso cuando me había negado a verlo, incluso cuando me había alejado. Eché una última mirada a todo lo que había sido antes, a cada parte de mí que se había construido sobre el miedo y el dolor. Y luego, con una respiración que parecía la primera que había tomado en mi vida, lo dejé ir. En el momento en que me solté, sentí que algo cambiaba en mi interior. Una paz que nunca había conocido se instaló en lo más profundo de mi alma. No era el tipo de paz que surge al tener todas las respuestas o saber lo que depara el futuro. Era más profunda que eso. Era la paz de saber que ya no estaba sola. Había pasado mi vida intentando ser suficiente por mí misma, intentando demostrar que no necesitaba nada más que a mí misma. Pero ahora, veía la verdad. Nunca había sido creada para caminar por esta vida sola.
Nunca se había esperado que llevara el peso de mi propia existencia sin ayuda. Simplemente había tenido demasiado miedo de confiar en algo más grande. Pero ahora lo hice. Lo miré a los ojos y por primera vez no sentí la necesidad de apartarme. No sentí vergüenza, ni miedo, ni duda. Me sentí vista, conocida, amada. No por lo que había hecho, no porque me lo hubiera ganado, sino simplemente porque así era él. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no eran de dolor ni de arrepentimiento, sino de alivio, de gratitud y de la abrumadora certeza de que había estado buscando esto toda mi vida sin siquiera saberlo. Me tendió la mano de nuevo, pero esta vez no dudé. La tomé sin miedo, sin dudar, y en el momento en que lo hice, todo a mi alrededor se llenó de luz. Y entonces, en un instante, me estaba cayendo. Jadeé. Mis pulmones ardían mientras el aire regresaba a ellos. Mi pecho se agitó. Mi cuerpo se sacudió con la fuerza de ser atraído de nuevo a la existencia. El mundo a mi alrededor era demasiado brillante, demasiado ruidoso, demasiado nítido. Mi corazón latía salvajemente. Mi mente luchaba por procesar lo que acababa de suceder. Estaba de vuelta. El pitido de las máquinas, el zumbido de las voces, el olor estéril del hospital. Todo me atravesó de golpe. Parpadeé. Mi vista se ajustó. Mis miembros se sentían extraños y pesados. Y entonces lo oí. ¡Ha vuelto! Dios mío, ¡ha vuelto! La voz de una enfermera, llena de sorpresa y asombro, atravesó la neblina. Giré la cabeza. Mis movimientos eran lentos. Mi cuerpo me dolía de maneras que ni siquiera podía describir. Rostros flotaban sobre mí. Médicos, enfermeras, personas que no reconocía. Pero ninguno de ellos importaba, porque sabía la verdad. Había muerto y ahora estaba viva de nuevo. Pero yo no era la misma persona que se había ido. El recuerdo de su presencia, su voz, su amor, seguía conmigo, grabado a fuego en mi alma de una manera que nada podía borrar. Me habían dado una segunda oportunidad y ahora tenía que tomar una decisión. Podía volver a la vida que había conocido. Podía fingir que nada de esto había sucedido, convencerme de que era solo un sueño, un truco de la mente. O podía aceptar la verdad. Podía entrar de lleno en la vida que me habían dado, sin estar ya atada por el miedo, sin huir de aquel que me había estado esperando todo el tiempo. Sabía lo que tenía que hacer. No solo estaba viva, sino que había sido renovada y nunca volvería a ser la misma. Me habían dado una segunda oportunidad, no solo en la vida, sino en algo mucho más grande. Una oportunidad de caminar en la verdad, de entrar en el amor que había pasado tanto tiempo rechazando, de abrazar finalmente la libertad que me había estado esperando todo el tiempo. Ahora sabía que mi vida nunca sería la misma. ¿Cómo podría serlo? Había visto lo que la mayoría de las personas pasan toda su vida buscando. Había experimentado lo que significaba ser verdaderamente conocida, ser vista, ser amada más allá de todo lo que pudiera comprender. Y ahora tenía que tomar una decisión. Podría haberme quedado callada. Podría haberme convencido de que nadie me creería, de que el mundo se reiría de lo que había visto. Pero no podía hacerlo, porque esto no se trataba solo de mí. Se trataba de ti, de cada persona que alguna vez se ha sentido perdida, rota, abandonada, de cada alma que ha pasado años buscando algo real, algo más. Si estás viendo esto, si estás escuchando mis palabras, debes saber esto. No estás sola. Nunca lo has estado. No importa lo que hayas hecho, no importa lo lejos que hayas corrido, no importa cuántas veces te hayas convencido de que no necesitas a nadie, Él sigue ahí, esperando, llamando, amándote incluso cuando te niegas a amarte a ti misma. No puedo elegir por ti, nadie puede hacerlo, pero puedo decirte esto: no hay vida más plena, ni paz más real, ni amor más poderoso que el que se encuentra en Él. Pasé años buscando el significado en los lugares equivocados, creyendo que tenía que crear mi propio propósito, que tenía que ser lo suficientemente fuerte por mí misma. Pero nunca estuve destinada a hacer esto sola. Y tú tampoco. Si sientes que algo se mueve en tu interior, no lo ignores. Si algo de esta historia te ha llamado la atención,
No lo desestimes. Da el primer paso. Llámalo. Pídele que se te revele. No tienes que tener todas las respuestas. No tienes que ser perfecto. Solo tienes que estar dispuesto. Él te encontrará donde estés, tal como me encontró a mí. Si este mensaje te ha llamado la atención, te animo a que no te lo guardes para ti. Compártelo. Deja que alguien más escuche la verdad que tiene el poder de cambiarlo todo. Y si estás listo para dar un paso más, si quieres seguir creciendo en la fe, asegúrate de suscribirte a este canal. No se trata solo de una historia, se trata de un viaje. Un viaje hacia la verdad, hacia el amor, hacia la vida que siempre debiste vivir. Y recuerda, no estás solo. Eres profundamente amado. Fuiste creado para un propósito mayor del que puedas imaginar. Y Él te está esperando con los brazos abiertos. Gracias por caminar conmigo en este momento. Gracias por escucharme. Gracias por abrir tu corazón, aunque sea por un momento, a la posibilidad de que haya algo más. Espero que continúes este viaje conmigo. Espero que lo busques, no solo en mis palabras, sino en tu propio corazón. Hasta la próxima. Mantente fuerte, mantente abierto y sobre todo, busca la verdad. Yo estaré aquí, esperándote, y Él también lo estará.